¿Empezamos? Bien. Bueno, buenas tardes a todos los que están presentes y los que nos siguen por Zoom. En primer lugar, les digo que es un gran honor para nosotros recibir al presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y a varios de sus miembros. Nosotros, yo personalmente y los demás, tenemos un gran reconocimiento a la labor que hacen las academias nacionales, porque nos consta que la selección de los miembros es muy rigurosa y llegan personas que son muy valiosas y por eso hacen una excelente labor. Bueno, como habrán visto, hoy vamos a tratar el tema de la transición energética. Empecemos diciendo que casi todos los países, una abrumadora mayoría y de las personas, consideramos que es indispensable iniciar un proceso de transición energética hasta alcanzar una economía baja en carbono. Sobre todo los que somos signatarios del Acuerdo de París, donde se establece directamente una meta para el 2050, donde no tiene que haber más emisiones, los países tenemos que ir dando señales de esa transición energética en las contribuciones que vamos presentando. Después recuerdo especialmente la COP26, que se pidió que se acelerara el proceso de la transición energética y además que se fueran eliminando los subsidios progresivamente. Y también les cito las del 28, donde se reconoció que tan importante era la transición que se debía aumentar considerablemente el financiamiento. Después tenemos la última, que es la COP30, sobre la cual todavía no hemos terminado la evaluación, pero todo parece que le falta algo. Ellos reconocen la importancia de la transición energética, pero la mayoría de los países pidieran que se hiciera una hoja de ruta para irlo, digamos, calibrando, y eso no se aceptó. Quedó en cambio una especie de mención así extraña sobre un acelerador voluntario para la implementación global. Entonces, dada la importancia del tema, cuando el ingeniero inglés y al mismo tiempo es, digamos, un miembro de mi comité conjuntamente con Martín Fraguío, me propusieron hacer una reunión conjunta sobre un tema tan importante, acepté gustosa, porque todos estamos de acuerdo que no se trata solamente de un enfoque tecnológico puramente, sino que hay muchos otros elementos. Este es un proceso económico que tiene implicancias sociales, económicas y ambientales. O sea, es mucho más allá que un documento técnico. Y la buena noticia que me aportaron es que Argentina estaría en excelentes condiciones y ventajas para hacer esa transición, porque tenemos recursos naturales, sistemas productivos y muchas otras aptitudes. Ahora, les hago una salvedad. El documento le da mucha importancia al mercado de los bonos de carbono, reconociéndolo como un instrumento financiero muy importante para promover inversiones y para conseguir financiamiento privado. Ese quiero destacarle que es un tema discutido desde hace mucho tiempo. Entonces, así como hay entusiastas de los mercados de carbono, también hay muchos detractores que dicen que no ha presentado hasta ahora resultados tangibles. Por supuesto que nada mejor cuando un tema es así difícil que escucharlos a los que saben. Entonces, con muchísimo gusto, yo le voy a dar la palabra a todos ustedes para que nos ilustren sobre los puntos de vista de la Academia Nacional de Ingeniería y después vamos a permitir un intercambio. Bueno, entonces, tenemos unos oradores excelentes. Primero, el ingeniero Oscar Viñar, que es el presidente de la Academia Nacional. Todos han visto su currículum resumido, que Katia le dio trabajo resumir todo lo que ha hecho el ingeniero en su vida de importante. Empiezo diciendo que es ingeniero químico, que egresó de la Universidad Nacional con medalla de oro
Eso ya es mucho. Y después tiene más de 5 décadas de trayectoria en la industria energética, petroquímica. Bueno, ha hecho tantas cosas que no sé cómo le alcanzó el tiempo. Y ha ocupado cargos institucionales de altísimo nivel. Fue presidente de muchas cosas. Y es académico titular de la academia desde 2014. Fue además vicepresidente, director del Instituto de Energía. El director del Instituto de Energía, si no me equivoco, es usted, que tengo a mi derecha, y después el de Ambiente, es acá. Ambiente y el agua. Sí. Y tenemos otro miembro que lo molestamos asiduamente, que es Martín Fraguio. Entonces, sin más, le doy la palabra al ingeniero Viñal. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Realmente creemos que el CADI es una institución dentro de Argentina, así que la posibilidad de estar acá con ustedes para nosotros fue un incentivo muy importante. Quería rápidamente darles alguna idea de que lo que es la Academia de Ingeniería. Existe desde el año 70, y está bien el sonido. Puede tener hasta 40 académicos titulares, todos ingenieros, tienen que ser nacidos en el país. Hay 6 excepciones que se puede tener. Hoy día son todos nacidos en el país. Tenemos también 12 académicos que llamamos correspondientes, que están en el interior del país, y tenemos 30 académicos en el exterior, que representan la academia en distintos lugares del mundo. La academia tiene 5 institutos, en los cuales cada uno de ellos es dirigido por un académico, y tienen miembros académicos y tiene también miembros de personas que no son académicos, pero son reconocidos por su conocimiento y por su profesionalidad en los distintos temas que constituyen las academias. Los institutos son de energía, de medio ambiente y agua, o agua y medio ambiente, como sugieren cambiarle de educación, de la construcción y de transporte. Además, somos miembros, como Academia de Ingeniería, de una organización internacional que se llama CAES, que es el Concilio de Academias de Ingeniería y Tecnología y Ciencias, que tiene más o menos 35 países miembros de la misma, y que incluye las academias de ingeniería de los países más importantes desarrollados del mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, China, Japón, India. Y nosotros estamos ahí casi desde el principio de su creación, y participamos activamente en las comisiones de trabajo que tiene esta asociación de academias, sobre todo en la parte de energía, la parte de educación, en la parte de inteligencia artificial. Y una vez por año se hace una reunión de todas las academias del mundo en cada uno de los países que representan, y nosotros tuvimos la oportunidad de organizarlo para el año 21 en Argentina. Realmente fue una lástima porque por el COVID no pudieron viajar, entonces se hizo virtual, pero bueno, salió muy bien. Y el último que acaba de finalizar hace un poco, en septiembre, se hizo en Australia. Así que vamos rotando por el mundo para las academias, pero para nosotros ha sido muy importante porque nos ha permitido estar en contacto con los desarrollos más importantes de hoy día de la ingeniería en el mundo. Así que bueno, quería aprovechar esta introducción para...
Sí, pasando. Perdón. No, porque eso puede pasar. Sí, con eso tendría que poder pasar para adelante. Para atrás. Bueno, la transición energética hacia una economía baja en carbono constituye uno de los mayores desafíos estratégicos y tecnológicos del siglo XXI. Este informe técnico que nosotros vamos a desarrollar fue elaborado por la Academia Nacional de Ingeniería, integrando dos informes. Uno es el marco estratégico para la transición energética de la Argentina y el otro es un reporte sobre bonos de carbono. Y lo que hicimos fue unificar, resumir los dos trabajos, y esa es la base de la presentación hoy acá en el CAI. El marco este unificado vincula los aspectos tecnológicos, económicos, ambientales e institucionales del proceso de descarbonización nacional. Estos dos trabajos completos están publicados en la página web de la Academia y se puede acceder a ellos sin ningún problema. La humanidad enfrenta un desafío inédito en su historia, que es conciliar el crecimiento económico y la mejora del bienestar con la preservación del equilibrio climático del planeta. El aumento sostenido de la temperatura media global, impulsado por la acumulación de gases de efecto invernadero, amenaza la estabilidad de los ecosistemas, la producción agrícola y las infraestructuras críticas. En este contexto, la transición energética se convierte en un imperativo técnico, político, económico y financiero. La Argentina posee condiciones naturales y productivas singulares que le otorgan ventajas comparativas en el marco global de la transición energética. Estas ventajas se sustentan en tres pilares fundamentales: la disponibilidad de gas natural, el combustible fósil con menor huella de carbono, y nosotros con reservas equivalentes a más de 100 años de producción al ritmo actual, que puede actuar como un vector de transición y soporte del desarrollo industrial argentino. Dos, lo que vemos es la capacidad de captura biológica de carbono a través de las soluciones basadas en la naturaleza, particularmente la agricultura, la forestación y el manejo sustentable de suelos, que permiten compensar emisiones y generar activos ambientales negociables en mercados internacionales. Y tercero, el potencial de expansión de las energías renovables, solar, eólica e hidroeléctrica, el uso, el desarrollo de la eficiencia energética, la diversificación tecnológica que incluyen la energía nuclear y el hidrógeno como fuentes de largo plazo. La combinación estratégica de estos tres elementos permitiría al país avanzar hacia un modelo de crecimiento con bajas emisiones, preservando su competitividad, atrayendo inversiones sostenibles y generando nuevos instrumentos financieros como los bonos de carbono, que ya emergen una herramienta concreta de financiamiento climático. Argentina ha suscrito los compromisos del Acuerdo de París, fijando su meta de alcanzar la neutralidad de carbono en el 2050, en línea con el objetivo global de limitar el aumento de la temperatura media a menos de 1,5 grados respecto de los niveles preindustriales. El cumplimiento de este compromiso exige una transformación profunda del sistema energético, que representa aproximadamente el 45% de las emisiones nacionales. Sin embargo, la transición argentina
debe concebirse desde su realidad económica y sus ventajas comparativas naturales. A diferencia de países altamente industrializados, el país posee amplios recursos biológicos, suelos fértiles y reservas energéticas que permiten planear una ruta de descarbonización propia basada en la convergencia entre energía, agroindustria y tecnología ambiental. El presente informe parte de esa premisa y desarrolla un marco técnico que articula la estrategia de transición hacia energías limpias y eficiencia energética, el aprovechamiento de las soluciones basadas en la naturaleza y los mecanismos de captura de carbono y de integración de instrumentos de mercado como los bonos de carbono para financiar y monitorear el proceso. Desde el punto de vista institucional, se subraya la necesidad de fortalecer la coordinación intersectorial entre los organismos energéticos, ambientales, productivos y financieros, de modo que la transición no sea solo una política ambiental, sino sea una estrategia nacional de desarrollo sostenible. La Argentina necesita definir una estrategia de transición energética propia, coherente con sus condiciones naturales, su matriz productiva y sus compromisos internacionales. El objetivo es alcanzar la neutralidad de emisiones para el 2050, asegurando el crecimiento económico, la seguridad energética y la estabilidad social. Es un modelo dual que combina la reducción de emisiones antropogénicas mediante la sustitución progresiva de combustibles fósiles por fuentes limpias y la captura y secuestro de carbono utilizando mecanismos naturales del territorio argentino, suelos, bosques y ecosistemas para compensar emisiones residuales. Este modelo, denominado por nosotros de transición equilibrada, reconoce que la descarbonización no debe ser una renuncia al desarrollo, sino una oportunidad para fortalecer la productividad nacional, diversificar la matriz energética y atraer inversiones sostenibles. Las metas principales son lograr el balance neto de emisiones cero al año 2050, reducir al menos el 40% las emisiones del sector energético para el 2040, incrementar la participación de fuentes renovables, en principio a un 35% del consumo eléctrico, y después gradualmente, a medida que las líneas de transmisión se desarrollen en el país y se avance en la digitalización de la distribución, pasar a porcentajes más elevados. Incorporar soluciones basadas en la naturaleza, capaces de secuestrar entre 130 y 150 millones de toneladas por año, y desarrollar un mercado de carbono que valore económicamente las reducciones y compensaciones verificadas. ¿Cuáles son las ventajas nacionales? Viendo sobre este tema, como tratando de poner el énfasis en la misma. Primero es el gas natural, segundo el territorio y sus suelos fértiles, tercero su capacidad tecnológica y científica. Nuestro país tiene una red consolidada de universidades, centros de investigación e ingeniería aplicada con experiencia en el tema nuclear, en hidroelectricidad y biotecnología. Tiene un enorme potencial renovable. Sabemos que tenemos extensas áreas con irradiación solar y vientos de alta calidad, con factores de capacidad superiores al promedio mundial. Estas condiciones permiten a la Argentina combinar crecimiento económico, seguridad energética y mitigación climática bajo un esquema de transición ordenada y económicamente viable.
El marco estratégico identificó 8 líneas de acción prioritarias. Primero, las soluciones basadas en la naturaleza. Estos proyectos no solo reducen emisiones, sino que generan créditos de carbono exportables. Segundo, el uso local y exportación de gas natural con compensación en origen. La Argentina puede posicionarse como exportador neto de gas natural y de GNL, gas natural licuado, compensando emisiones en origen mediante SBN certificadas. Esto permitiría mantener ingresos de exportación sin vulnerar los compromisos del Acuerdo de París. Hay un país que hoy lo hace, que es Australia. Australia exporta gas licuado a Japón con compensaciones en origen de las emisiones del mismo. Otro tema muy importante es el aumento de la eficiencia energética. Para ello hay que implementar programas sectoriales para reducir la intensidad energética del PBI con foco en la industria, el transporte y la edificación. Experiencias previas realizadas acá en Argentina mostraron de que esas inversiones tienen un periodo de repago inferior a 3 años en las pymes las cuales se ejecutaron. 4. Incrementar la participación de la fuente solar, eólica e hidroeléctrica. Tenemos, como dijimos, un elevado factor de uso y promoviendo redes inteligentes podemos aumentar la participación del mismo sin afectar la estabilidad del sistema, como por ejemplo pasó en España hace poco tiempo atrás. Tenemos también una posibilidad de desarrollar biocombustibles avanzados con procesos de captura y secuestro de carbono y además también podemos, cuando tengamos hidrógeno verde, entrar en la síntesis de combustibles que van a permitir, por ejemplo, a la aviación poder operar sin emitir toneladas de carbono como fluente. Después, Argentina tiene una enorme experiencia en energía nuclear. Nuestra visión es de mantener y ampliar esa experiencia acumulada, promoviendo sobre todo el desarrollo de los Small Modular Reactors. Nosotros tenemos una patente de un reactor que se llama ACR300, que fue patentado en Estados Unidos en el año 2024 y que se está tratando de poner en marcha, haciendo la ingeniería de detalle del mismo para construir un prototipo en Zárate, en Atucha, donde tenemos hoy 2 reactores, y esto nos da una posibilidad de tratar de participar de un mercado que hoy está explotando en el mundo, que es la construcción de estos pequeños reactores de menores de 300 megas de potencia y que tienen un uso hoy preferencial para suministrar energía a los centros de procesamiento de datos. Todos los grandes compañías, digamos, que están en el centro de inteligencia artificial, hoy han cerrado contratos para construir reactores modulares para abastecer sus centros de investigación en Estados Unidos. Para que tengan alguna idea, se habla de que el potencial de estos reactores de pequeña potencia puede ser de 1.200 gigavatios para el año 2050, lo cual implica la construcción y puesta en marcha de 1.000 pequeños reactores modulares. La ambición nuestra es de que Argentina pueda participar de ese mercado en expansión. Después el hidrógeno verde y también el azul. La Patagonia es ideal para la instalación de los proyectos, usando la enorme capacidad que tiene de energía eólica en la Patagonia para generar hidrógeno. Todavía los costos no son competitivos en el mundo. Se está trabajando en esto y en algún momento va a poder lograr llegar a ese valor. Y ahí Argentina tiene una posición de privilegio para producir hidrógeno y exportarlo lo más probable como amoníaco, porque exportar hidrógeno líquido es extremadamente caro. Y el último punto es quizás el más difícil para nosotros, los argentinos, es la calidad institucional y el financiamiento.
Necesitamos fortalecer la estabilidad y dar estabilidad regulatoria a todo el sistema energético, y esto es asociado con la seguridad jurídica, y además es importantísimo el acceso a capital a largo plazo, porque los proyectos de energía tienen como componente principal el costo del capital. Esta transición requeriría para Argentina inversiones equivalentes al 5% de su PBI todos los años de aquí hasta el año 2050. Bueno, ahora los dejo con el ingeniero Fraguío, que va a desarrollar el tema de las soluciones basadas en la naturaleza. Perfecto. Bueno, O sea, yo lo tenía cambiado. Entonces va a hablar ahora Fraguío, que es miembro de nuestro comité. Ya lo sí, conocemos. está mejor. Gracias, Adelante. gracias, embajadora. Paso el... Acá está su currículum para los que no lo conocen, pero yo creo que es popular. Acá me conoce. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es un gran gusto estar acá y poder discutir estos temas, ¿no?, que vinculan con los temas de ingeniería, digamos, y tecnología, con el posicionamiento de la Argentina que discutimos tantas veces en el Comité del CARI. Para empezar estas pocas transparencias que yo quería compartir con ustedes, quería que repasemos, aunque en este ámbito muchas veces discutimos la agenda climática, y me parece que mucho no se ve, pero yo voy a tratar de adivinar un poco lo que dice mi transparencia. Pero, como ustedes saben, y lo hablé y lo comentó recién la embajadora Bonanza, ¿no? Todavía las conclusiones de la COP30 no son fáciles, pero la agenda climática no es fácil desde el principio. Entonces, si pensamos, bueno, ¿cuándo es que se instala por primera vez la idea que la humanidad tenía un problema de largar gases, sobre todo el CO2, a la atmósfera? Y ahí, alrededor de la década del 50, ¿no?, en la posguerra, la visión que tenían sobre todo los climatólogos, ¿no?, los expertos en la atmósfera, es que en realidad todo eso que se quemaba de los combustibles fósiles lo absorbían los océanos. Hasta que aparece un señor que se llamaba Charles Keeling, ¿no?, que él era alumno de doctorado, y él va y construye, o se hace construir, digamos, en Hawái, en Mauna Loa, el observatorio de Mauna Loa. Entonces es lo que hace un joven, ¿no?, aspirante a doctorado, iba y medía 4 veces por día concentración de CO2 de la atmósfera, con la intención de 18 meses después presentaron el Congreso Mundial, creo que era el Congreso Mundial de Climatólogos o de Climatología, digamos, la especialidad era el estudio de la atmósfera, pero todos pensaban que lo que iba a dar esos 18 meses de trabajo eran unos días de playa en Hawái, y datos que ya todos presuponían, digamos, ¿no?, que no iba a haber ningún impacto, que ese CO2 que iba a la atmósfera desaparecía y que la atmósfera estaba. Entonces, bueno, fue este señor Charles Keeling y mostró la curva, y la verdad es que no. Lo que él mostró es que la concentración de la atmósfera en un lugar tan alejado de cualquier centro, con lo cual no había una posibilidad que estuviera siendo sus muestras contaminadas por una fuente de emisión. Entonces ahí empieza la primera evidencia científica que realmente había un problema. Lo que igual él intuye es que el 100% del CO2 que se emitía tampoco quedaba en la atmósfera. O sea, la concentración no reflejaba lo que se estimaba que eran estas emisiones. Entonces, esa agenda, digamos, empieza a tener cierto foco, y alrededor de fines de la década del 80 se crea el IPCC, ¿no?, como un grupo de científicos a trabajar en esto, donde muchos científicos argentinos participaron, y empieza un periodo que podemos llamar el periodo de los grandes acuerdos internacionales, ¿no?, que empieza con la creación, digamos, con el Convenio Marco de Naciones Unidas del año, si no me equivoco, 92. El mismo año se firma la Declaración de Río de Janeiro, y en esa misma trayectoria se firma el Protocolo de Kioto. La verdad que es un honor tenerlo al embajador acá, que presidió ese evento tan importante, ¿no?, que instaló varios aspectos muy importantes. Cada uno de esos grandes acuerdos fue fijando varios puntos muy importantes, y el último en esta línea de grandes acuerdos es el Acuerdo de París, que entró en vigencia en el año 2016. Pero el Acuerdo de París plantea algunos nuevos paradigmas, algunas diferencias.
Uno es la visión de la temperatura, del no calentamiento, como dice textualmente, muy por debajo de 2 grados centígrados y apuntando a 1,5 grados, que ese punto, digamos, ¿no?, abstracto de temperatura, por primera vez se pone en papel en lo que para mí es el mejor informe del IPCC, que es el informe especial de 1,5 grados de 2018, que se presenta en Katowice, digamos, en una situación bastante complicada, porque estaba, creo que el rey de Arabia Saudita o uno de los príncipes, y se enojó mucho cuando él vio cómo eran las trayectorias, porque el informe de 1,5 grados es la primera vez que la trayectoria del Acuerdo de París de 1,5 grados tiene una tendencia. Están 140 corridas de modelo en el informe, pero no solamente a partir de París se instala este concepto de que hay que mantener la temperatura invariable, no se puede ir para arriba a 4 o 5 grados, después bajar cuando podamos bajar las emisiones, sino que también en París se presenta por primera vez la idea de que ya la humanidad había pasado la cantidad de emisiones y que había que lograr un gran secuestro de carbono. Y es el ministro de Agricultura de Francia el que presenta una iniciativa global que se llama 4 por 1000, de mejorar las prácticas agrícolas, ganaderas y digamos, y los otros ecosistemas naturales y cultivados para poder secuestrar una gran cantidad de carbono de la atmósfera que en prácticamente todas las trayectorias del informe de 1,5 grados están tomadas en cuenta, ¿verdad? El Acuerdo de París no solamente es un acuerdo, sino que el Acuerdo de París, una vez que entró en vigencia, empezó el periodo de redacción de reglas, que es como el decreto reglamentario, donde se empiezan a discutir y acordar elementos. Uno de los elementos más conflictivos, como decía usted, embajadora, fue el acuerdo del artículo 6. Establece 2 mecanismos de mercado. Lo que nosotros escuchamos permanentemente fue que eso nunca se iba a lograr, que la oposición de las ONG era muy fuerte, pero en realidad cuando se hace la COP de Glasgow, finalmente se termina de acordar cómo es el libro de reglas del artículo 6, y hubo algunos países, primero, pero hay creo que alrededor de 100 acuerdos entre países, sobre todo por el artículo 6.2, que es donde hay un país donante y un país receptor. Chile va a ser el primer país de Sudamérica en tener un proyecto ya avanzando, digamos. Obviamente Perú fue el primero que ya recibió grandes inversiones para restauración de la cuenca del río Amazonas. Y entonces en este avance llegamos, ¿no?, a la COP actual, ¿no?, donde lo que nosotros encontramos es de qué manera perdón. Entonces, el Acuerdo de París, una vez que se termina de escribir el libro de reglas en Glasgow, al año siguiente, empieza el periodo de implementación. Y el periodo de implementación es algo diferente. Ya no es tan importante la negociación por sí misma, sino que la implementación lo que implica son inversiones. Y como bien comentaba el ingeniero Viñal, las inversiones a nivel global, y las va a mostrar el momento del ingeniero Carnicer, las inversiones que se empezaron a entender a partir del informe de 1,5 grados son de una escala tal, ¿no?, de tantos trillones de dólares por año. Para la Argentina, el 5% de su PBI es mucho más que lo que la Argentina puede manejar como parte de su inversión bruta fija. Entonces, se empieza a tomar conciencia que el periodo de implementación es el periodo en el cual el sector privado tiene que tomar el liderazgo y las empresas son las que tienen que decidir en sus planes de desarrollo en qué no invertir más, cómo no invertir en las fuentes de emisión históricas y cómo empezar a invertir en modelos de negocio o en tipos de negocio que puedan cumplir con esta trayectoria. Y creo que eso es el tema central. Dentro de esta discusión, ¿no?, que fuimos teniendo en la academia, queríamos compartir con ustedes esta imagen, ¿no? Esta imagen lo que nos muestra, esto es un trabajo hecho por un grupo de científicos del IPCC que hará unos 15 años aproximadamente lo lideraba Corinne Lequer, que era una científica francesa, la preocupación que en la discusión del cambio climático se empezaba a ver al CO2 como un gas tóxico, ¿no?, un gas que destruía la vida en la Tierra, y los otros gases también de efecto invernadero, pero sobre todo la preocupación en el CO2
y este grupo de científicos crea lo que se llama el Global Carbon Project. Entonces, el Global Carbon Project, su objetivo es que se entienda, que a medida que se toman decisiones, se entienda qué rol juega el CO2 en la vida, ¿no? Qué rol juega el metano en el ciclo de gases de la atmósfera y qué rol juega, obviamente, también el óxido nitroso. Apenas enfoquémonos en un momento solamente en el CO2. Entonces, si ven del lado derecho que dice ciclo de la naturaleza, ves que hay un cuadrado verde con unas flechas para arriba y para abajo, ahí a la derecha, ciclo de la naturaleza, 790 gigatoneladas. Lo que esto nos muestra es que las emisiones antropogénicas son importantes. El ser humano está emitiendo más o menos 41 gigatoneladas de CO2 por año como aporte nuestro, 75% de quema de combustibles fósiles y el resto de otras cosas, ¿no? Quema de bosques, etcétera, etcétera. Pero el ciclo de la naturaleza es más o menos 10 veces eso. O sea que el ciclo de CO2 de la naturaleza es realmente de una escala fenomenal. Los suelos agrícolas, ganaderos, los bosques emiten un volumen de CO2 todos los años equivalente a 500 gigatoneladas, los océanos emiten 290 gigatoneladas, pero también lo absorben todos los años. Por eso cuando en París se presentó la idea de si se pudieran mejorar los ecosistemas terrestres, a los ecosistemas terrestres absorber más CO2 los mejora. Aumenta el stock de carbono en los bosques, aumenta el stock de carbono en los suelos, con lo cual si hay más carbono en los suelos hay más nitrógeno, pueden almacenar más agua, hay más riesgo de inundaciones, de sequías, porque los suelos almacenan más. Entonces entendemos que esta visión, digamos, de entender el ciclo de los gases en la naturaleza, no como algo que nos está destruyendo, sino como algo que el ser humano tiene que entender perfectamente y tiene que tratar de administrar, sobre todo aquellos ecosistemas que hoy se están perjudicando por esto, como es el caso de los océanos, que la alta concentración de CO2 en la atmósfera no los está favoreciendo, pero cómo los ecosistemas terrestres pueden aumentar, digamos, salir de estados de degradación, como pasa en Argentina, en la Patagonia o en muchas otras zonas, y entrar en una situación ambientalmente mejor y desde el punto de vista ecológico también más saludable por el aumento de su contenido de carbono. Paco, ¿eh? Tanto absorbimos carbono. Bueno, entonces, como comentábamos recién, los mercados de carbono fueron instalados por el Acuerdo de París en el artículo 6 como dos mecanismos diferentes. El artículo 6.2, que es uno relativamente sencillo, ¿no? Bueno, está bien, embajador, después lo discutimos, pero un mecanismo de cooperación, donde hay un país donante, ¿no? Que está dispuesto a ayudar a un país receptor y a cambio de eso se queda con un porcentaje de un instrumento que se llama ITMO, ¿no? Que son instrumentos de mitigación, etcétera, etcétera. El segundo es el mecanismo del 6.4, pero lo que nosotros vemos es que en los últimos años, y esto se refiere específicamente a la COP30, a un grupo de expertos que sacó un documento hoy a la mañana, y lo primero que dijeron es, para los mercados de carbono, que es el instrumento para tener una orientación de precios más importante para las empresas, porque la empresa para poder hacer un plan de inversión tiene que saber cuánto cuestan las cosas o qué cantidad de ingreso puede generar, porque los mercados de carbono permiten poner un costo a quien emite y generar un ingreso a quien genera un beneficio ambiental global, pero además establecen una orientación de precio, cuánto vale. Entonces, lo que pasó estos días en Brasil fue muy importante por varias cosas. Según este grupo de expertos, este es el cambio más importante que ocurrió desde que se firmó el Acuerdo de París, porque se establecen una cantidad de instrumentos para eliminar aquellos proyectos que no fueron buenos, que muchos fueron generados bajo el MDL o el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Eso, una de las medidas que se tomó ahora, eso se van a eliminar. Todos esos bonos que quedaban residuales, eso se elimina todo, o en gran medida, digamos, ¿no? Pero hay 5 avances que son transformadores. El primero es que en los primeros días de la COP se estableció el primer mecanismo aprobado para que es de metano de residuos sanitarios,
Y a partir de este momento empiezan a operar o generarse los bonos de carbono bajo el artículo 6.4, que hasta ahora no había. El segundo es el que desaparece por completo los MDL del protocolo de Kioto durante 2026, ahí hasta diciembre, para hacer una salida ordenada. Otro aspecto muy importante que venía afectando al mercado de carbono era que cada país que tenía un mercado de carbono, como la Unión Europea, China, Japón, Reino Unido, Canadá, operaba de manera aislada, generando mucho ruido. Y lo que se firmó ahora en Brasil es un acuerdo de todos estos países para tratar de lograr un mercado global de alta calidad, o sea, donde los proyectos sean corroborados y bien hechos, y que todos estos países permitan la interoperabilidad entre ellos. Hay una organización que es el Consejo de Integridad de los Mercados de Carbono, que también va tomando, hay 2 o 3 de este tipo, pero que va tomando cada vez más fuerza, y en esta COP también presentó sus primeras metodologías para la determinación de la integridad y de la calidad, digamos, con mayor exactitud o con mayor fuerza que venía en el pasado. Y una frase que me pareció divertida es que, bueno, que con todo esto que ocurrió ahora en la COP30 se termina lo que se llamaba el salvaje oeste, ¿no? O el Wild West de los mercados de carbono, donde había actores, ¿no? Tanto del lado de la oferta como de la demanda, que para lograr ciertos bonos de carbono, entonces esto va a obligar la eliminación esta, que los proyectos sean diseñados con mucho mayor precisión, pero también al mismo tiempo va a lograr que los precios que llegaron a ser ridículos, de 50 centavos, $1, $2 por tonelada, que no tienen ninguna razonabilidad para un proyecto bien hecho, porque a nadie le puede costar $1 eliminar una emisión de 1 tonelada de CO2. Lo que se espera es que esto genere un mercado de mayor calidad y donde invertir ayude a que las empresas puedan avanzar en su... Entonces, bajo toda esta lógica, lo que hicimos en uno de los trabajos que comentó el ingeniero Viñal en la academia es ver, bueno, la Argentina tiene necesidades de inversión en la restauración de ciertos elementos que entran dentro de esto que en 2018 se definió como soluciones basadas en naturaleza. Entonces nosotros elegimos 6 metodologías del mercado de carbono, que son las que están acá, y tratamos de hacer una cuantificación muy moderada o muy sobria de qué potencial tendría la Argentina. Estas 6, y me gustaría que las vayamos de abajo para arriba, está el ingeniero inglés. Y esa la hicimos la discutimos mucho con el ingeniero inglés, porque la Argentina tiene uno de los problemas sociales que muchos otros países, aún de la región, más pobres que la Argentina, resolvieron, que es el mal tratamiento de sus aguas o residuos cloacales y de residuos urbanos orgánicos. Un sistema realmente grave, donde las emisiones son muy graves, pero el impacto en las personas es mucho peor. Entonces, el primer punto que pusimos, y es interesante que en esta COP30 lo primero que se aprobó es uno para resolver el problema de los rellenos sanitarios y sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí el punto 6 justamente evita emisiones del mal tratamiento o no tratamiento de residuos locales, urbanos, orgánicos, y eso equivale a 8 millones de toneladas, que es más o menos el 50% de lo que hoy emite la basura en Argentina. No es demasiado, por eso yo dije antes, ¿no? Tratamos de ser bastante conservadores. El que le sigue hacia arriba es el Plan Forestal Nacional, o sea, la reforestación, también es una medida muy baja porque la Argentina no viene cumpliendo con su plan de forestación, pero creemos que justamente puede ser esta la oportunidad para avanzar. El que le sigue hacia arriba es una de las fuentes de emisión más grandes de la Argentina, que son sus rodeos y las emisiones entéricas, que lo planteamos desde el punto de vista, si no me equivoco, estamos más o menos planteando que se reduzcan las emisiones en alrededor de un 25%, o sea, tampoco es tanto, pero que sea principalmente a partir de la eficiencia en la alimentación de los animales, la productividad, no tener animales que no producen nada, porque esas son emisiones inútiles, sino tratar de cambiar, pero incluimos también un pequeño porcentaje de aditivos que empiezan a aparecer en el mundo. El que le sigue hacia arriba, que es uno muy importante, son 28 o 38 millones de bonos de carbono o de toneladas de CO2 equivalentes capturadas por año,
son los suelos agrícolas, ganaderos y de los bosques, ¿no? Y hubo un trabajo muy grande en los últimos años de evaluación de los suelos de la Argentina y cuánto carbono debían secuestrar, y acá me parece que pusimos un valor medio, no los más optimistas, sino uno. Y los dos que están más arriba tienen que ver con la deforestación. Argentina tiene una ley de deforestación. Esa ley, cuando se creó un fideicomiso para que quien tiene la intención de deforestar reciba financiamiento. Obviamente esa plata se usó siempre para otras cosas. Cuando subió el gobierno de Milei, lo primero que hizo fue eliminar ese fideicomiso, con lo cual la poca plata que estaba también se fue, pero el gobierno actual dice que ellos están cumpliendo con transferir los fondos en tiempo y forma, porque lo que estaba pasando era que en periodos de inflación alta, el gobierno nacional tardaba 3 o 4 años en transferir a la provincia los fondos que correspondían, o sea, 3 o 4 años de atraso, obviamente en pesos de hace 4 años, y la provincia después tardaba otros 2 o 3 años en que le lleguen al hombre que estaba ahí en el monte, con lo cual eran montos irrisorios. Y nosotros pensamos que esto para la Argentina podrían ser 130 millones de bonos de carbono anuales, que sería, creemos que alguno de estos, quizás que mencionamos primero, ¿no? El de la basura, a través del artículo 6.2, podría conseguir países donantes que nos ayuden a resolver estos problemas que son tan graves desde el punto de vista ambiental y no son tan complejos desde el punto de vista de la ingeniería. Así que bueno, yo acá dejo y le paso al ingeniero Carnicer. Muy bien. Le damos la palabra, que ya te la pasaron desde la derecha, se la ratifico. Fantástico. Bueno, primero que nada vamos a hacer un paréntesis. Lo mío es la energía. Entonces, el mundo en los últimos 50 años triplicó el consumo energético 3 veces, triplicó. Y lo que llama la atención es que el consumo de carbón también se triplicó. O sea, el 27% de toda la demanda energética del mundo sigue siendo carbón. Las demás, gas, petróleo, cambiaron. Menos petróleo, un poquito más de gas, renovables. Y estamos hablando de matriz energética primaria. Si después hablamos de regiones, la región Asia-Pacífico creció 10 veces. O sea, eso es lo que está significando que el 50% de la demanda de energía del mundo está en Asia, entre India y China. ¿Okay? Que son los que además consumen el 50% de carbón en su matriz energética. Entonces, este es el mundo. Ahora vamos un momentito al tema de Argentina. Argentina, en su matriz energética primaria, tanto de demanda y de oferta, es 90% gas y petróleo. Es una realidad. Y el futuro de la Argentina, si vemos, escuchamos a Horacio Marín, si lo escuchamos a Galucho, es duplicar mi producción de gas y petróleo. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que esa duplicación de producción de gas y petróleo no significa una duplicación en forma directa y lineal a las emisiones, porque el concepto de producción para exportación solo representa el 12% de las emisiones totales. O sea que duplicar mi producción de gas y petróleo no significa duplicar mi producción de emisiones. Otro de los temas es, para transicionar, o sea, para llegar a la transición energética, todo país tiene un punto de partida. Argentina tiene el punto de partida hoy, donde una de las variables de gran importancia para lograr el objetivo es nuestra macroeconomía. Con una macroeconomía que no es sana, es muy difícil cumplir con los objetivos que nos podemos plantear. Y la segunda realidad argentina es que los recursos hidrocarburíferos, especialmente de vaca muerta, han demostrado que son ciertos y son competitivos al nivel de los precios de break-even, tanto de gas y de petróleo de Estados Unidos. O sea, que es el que vende el gas y el petróleo, salvo Arabia Saudita, por supuesto, más barato. Entonces, esa es una realidad económica, macroeconomía sana. Necesitamos, segundo, recursos hidrocarburíferos extraordinarios. Y cuando decimos extraordinarios es que son extraordinarios. El quiebre de esta confrontación se produce en el 2017 con Tecpetrol en Fortín de Piedra. En un año logran
aproximadamente el 15% de la producción argentina gracias al desarrollo de haber aprendido de los americanos la forma de extraer el gas en vaca muerta. La otra realidad que también nos interpela es cuánto me sale lograr el objetivo de reducir emisiones. Oscar habló del 5% de nuestro PBI. En un país donde conocemos cómo está nuestra macroeconomía, 5% dedicar para lograr el objetivo es que primero tengo que solucionar mi problema económico. Necesito tener una balanza comercial económica limpia y que sea positiva. Lamentablemente, durante los últimos, desde el 2010 hasta la actualidad, lo que hemos perdido en dinero de importación de energía fueron 44 billones de dólares. Por suerte, a partir del año 2023 cambió una cierta política y a partir del año 2024 ya tuvimos un superávit de 3 billones y la expectativa para fin de este año modestamente está en torno de los 5 billones de dólares. Entonces, por un lado tengo que cumplir con un objetivo al cual consideramos que la Argentina debe hacer, que es justamente reducir emisiones. Por otro lado, necesitamos recursos económicos, que significa tengo que exportar hidrocarburos. Y tengo que tratar de exportar esos hidrocarburos de la forma más limpia posible. Y ahí es donde consideramos que el tema de soluciones basadas en la naturaleza, país con grandes recursos hidrocarburíferos, país con grandes superficies para poder captar las emisiones producidas por esa producción, aparece en el tema del mercado de bonos de carbono. Entonces, yo voy a explicar bonos de carbono desde lo más básico, para que interpretemos un poquito su funcionamiento, y hasta qué porcentaje de las emisiones se comercializa hoy en el mercado de bonos de carbono a nivel mundial. ¿Cuál fue el objetivo? El objetivo hay un tema que es fundamental, que lo dijo recién Martín, es yo necesito definir un precio al carbono. Yo tengo que saber cuál es el impacto del daño ambiental y lo tengo que cuantificar con uno. Pero si no, nadie se va a preocupar en corregirlo. Si el daño ambiental no lo cuantifico en plata, nadie lo cuida. Es como la tarifa. Si la tarifa del gas es muy barata, todo el mundo consume y no se da cuenta del daño que está haciendo consumiendo algo que es gratuito. Hay dos instrumentos básicos. El primero y el directo es el impuesto al carbono. Si yo hago un impuesto al carbono, proporcionalmente a la cantidad de emisiones que emito, te penalizo con un porcentaje. Evidentemente no pone en igualdad de condiciones a todas las industrias para lograr el objetivo. A algunas le va a costar mucha más inversión lograrlo y a otras le va a costar menos el concepto de lograr este objetivo de reducir emisiones. Y ahí aparece el concepto de bono de carbono, ¿no? Que genera un mercado de manera tal que permite emisión negociable, o sea, yo le autorizo a alguien a emitir, luego me permite a que esas emisiones autorizadas, si yo las cumplo o no las cumplo, vayan a un mercado de oferta y demanda, que es el que va a definir finalmente el precio. Y finalmente este sistema va a permitir que aquellos que les cuesta más lograr la reducción de emisiones vayan a comprar el bono. Y aquellos que les cuesta menos su inversión, hagan las inversiones necesarias para tener bonos para que sean vendidos a aquellas cuya capacidad de ejecución no lo pueden lograr. Entonces, ¿qué es un bono? Es un instrumento financiero negociable que otorga el derecho a emitir 1 tonelada de CO2. ¿Para qué lo hacemos? Y para que todos aquellos ¿cómo sale ese bono? Y reduciendo emisiones, capturando emisiones, eficiencia energética, energías renovables, capturas basadas en la captura en base a la naturaleza, o captura como hace Equinor, que en cavernas especiales geológicamente estudiadas se pone el carbono y por lo tanto se lo retira del medio ambiente. Ese sería el origen del bono de carbono. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Evidentemente, reducir emisiones con una flexibilidad económica que un impuesto no lo genera y permite además a que haya proyectos que no eran rentables a que sean rentables. Entonces, favorece a la innovación. Tenemos un compromiso empresarial. Las empresas tienen que comprometerse
y lograr ver cuál es un mecanismo más eficiente para lograr el objetivo. El objetivo es claro, el objetivo es reducir emisiones. ¿Cómo? Es un problema que tendrán que definir las empresas, ya sea eficiencia energética, comprando bonos o en su defecto cambiando la tecnología que desarrolla para que tenga menos emisión. ¿Cuántos mercados de carbono hay? Vamos a nombrar dos mercados de carbono que uno llama mercado regulado y mercado voluntario. El mercado regulado es el que está en Europa, lo que es la ETS en Europa, lo que hay en Canadá, lo que hace el mercado, por ejemplo, yo establezco para el mercado común europeo una cierta cantidad de emisiones que yo puedo emitir, que teóricamente deberían ser menores a las que hubieran sido, supongamos, 2 años atrás. Y eso sería el concepto de CAP. O sea, yo le voy a pedir a todo el país, a todo el mercado, a la Unión Europea, a cada país de la Unión Europea que reduzca sus emisiones o que le doy un CAP, le autorizo emitir hasta un nivel de emisiones menor que el anterior. Una vez otorgado ese CAP, que puede ser otorgado de dos formas, puede ser gratuita, porque son áreas que le cuesta tanto lograr la reducción de emisiones, el sector del cemento, por ejemplo, y otros, en cambio, que pueden hacer inversiones menos costosas y a ellos les vendo el bono con una subasta. Entonces, hay dos mercados diferentes, uno gratuito, otorgado por el gobierno, y el otro que subasta el gobierno a aquellos que deciden comprar ese bono de carbono. Simultáneamente, una vez definido el CAP, cada industria podrá tomar la decisión de, si soy muy eficiente y logro invertir más y logro reducir más que el CAP que me habían obligado, salir al mercado y vender el excedente de emisiones que, como yo cumplí con las mías y reduje más, tengo una capacidad de comercializar lo que yo ahorré, permitiéndole a otros sectores que no lo logran poder utilizar esos mercados de esos bonos de carbono. Entonces tenemos el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado voluntario, podríamos decir, es el que se está implementando en Argentina en este momento. Empresas como, por ejemplo, en el sector petrolero, como Vista, lo que hace es, yo voy a exportar crudo libre de emisiones puesto FOB en el puerto argentino. ¿Qué hace? Invierte en forestación y trata de capturar las emisiones que realiza durante el proceso de producción, transporte y puesto en procesamiento en el puerto argentino. Es un mercado voluntario, está regulado a través de empresas internacionales que se ocupan de verificar que lo que uno está haciendo es correcto, o sea, el tercero independiente que valida que la reducción sea real y medible. Y por lo tanto, eso es una alternativa que el sector petrolero hoy está usando. Y por supuesto, el sector petrolero tiene el desafío del metano. O sea, el sector petrolero, que recordemos que es el que nos está dando este año 4 billones de dólares positivos, y la expectativa es que nos llegara al 2032 con 30 billones de dólares, supongamos, evidentemente tiene que buscar este tipo de recursos de manera tal de poder cumplir el objetivo de reducir emisiones. Entonces, ¿cuál es el otro tema? ¿El CAP es siempre el mismo? No, el CAP no es siempre el mismo. Evidentemente, con el objetivo de llegar a emisiones cero, el CAP, mi exigencia, la autorización de reducción de emisiones, es teóricamente cada vez menor. Segundo, existe ese sistema de redistribución. Aquel que reduce más tiene la posibilidad de salir a vender los bonos que le sobran a aquella empresa que realmente no tiene capacidad o le resulta más económico invertir en bonos que invertir en la inversión necesaria que tiene que hacer. Otro concepto importante del bono es que no es aditivo, o sea, mejor dicho, que debe ser aditivo, tiene que ser adicional y tiene que demostrar que ese proyecto es necesario para poder reducir emisiones. Pero no es aditivo si es por competitividad. Si yo hago algo que a mí me hace salir, que mi producto sea más barato y simultáneamente reduzco emisiones, eso no es reducción de emisiones, eso no lo puedo utilizar. Porque evidentemente lo estoy haciendo no por reducir emisiones, sino lo estoy haciendo por competitividad. Y finalmente, no puede haber doble contabilización. Y ahí es donde
imagino que todo lo que comentabas vos, Martín, respecto a los países, a la trazabilidad del bono, o sea, tiene que estar claramente que el bono no puede ser usado en dos países diferentes. En un bono no puedo reducir mis emisiones, lo vendo a un segundo país y ese país también reduce emisiones. Evidentemente, el concepto de trazabilidad es uno de los conceptos importantes. Si vemos la cantidad de millones de toneladas que se comercializó en 2024, fueron 12 millones de gigatoneladas, o sea, 12 gigatoneladas, que representa el 30% de todas las emisiones del año 2024. De las cuales, si vemos todas las primeras columnas, la primera es Europa, la segunda es China, la tercera es Canadá, pero todo, salvo el último, que es el mercado voluntario, es chiquitito el concepto voluntario. En cambio, el mercado regulado es todo lo demás, o sea, casi el 95% de todo el mercado de carbono regulado es del 100%, el 90% es mercado regulado. Evidentemente, ahora, si hablamos de Argentina, ¿cómo estamos con respecto al tema ambiental Argentina? ¿Argentina reniega de sus compromisos internacionales? No. Argentina no reniega de sus compromisos internacionales. Argentina tiene las NDC. La semana pasada, o hace un mes aproximadamente, estableció que iba a ser 375 millones de toneladas para el 2030-2035. ¿Tiene estrategias a largo plazo? Sí, hay estrategias. Tal vez no tendrán no somos Europa, somos realistas. Cambiamos de política continuamente, nos falta una línea conductora técnica y eficiente. Las políticas sectoriales incluyen el tema de la movilidad sostenible. Hoy empiezan a ver los ómnibus en Ciudad de Buenos Aires a GNC en vez de a gasoil, con lo cual evidentemente tiene un impacto en reducción de emisión. ¿Qué se nos critica? Si baja ambición para cumplir metas, bueno, pero recordemos dónde está Argentina y sus problemas macroeconómicos que tiene. Entonces, hay prioridades. Cumplir el lema energético en Argentina es complicado. O sea, tener una energía que sea asequible, que sea segura y que además sea sostenible, es una realidad bastante compleja para poder lograr. Es una meta, es un objetivo del cual no tenemos que olvidar. ¿Cuál es la contribución de Argentina en las emisiones? Es el 1%. La otro concepto que Argentina tiene que salir en los foros internacionales es que, según la NASA, Argentina es de emisiones negativas. O sea, nosotros absorbemos más de lo que emitimos. Evidentemente no es el consenso con el cual la IPCC estableció los compromisos de las NDC que tiene cada país. Y evidentemente, de vuelta, vuelvo al concepto de que no nos asustemos si duplicamos nuestras exportaciones, porque solo implicará un 12% de emisiones adicionales del sector energético. Entonces, no es que yo duplico producción de gas y petróleo, no es que yo duplico mis emisiones. Solo voy a duplicar el 12% de las emisiones del sector energético. Marco legal y políticas nacionales, está la Ley de Presupuestos Mínimos del año 2019. Tenemos la ENUMEC de noviembre del 2023, o sea, el tema se trata, y tenemos que ser conscientes de tratarlo, y tenemos que seguir participando en todos los foros internacionales para que nos escuchen, si no, ¿dónde vamos a plantear nuestra posición como gran país productor de hidrocarburos que tiene conciencia del sector de que hay que reducir emisiones, utilizando los recursos disponibles y a los cuales podrá llegar a alcanzar? Los proyectos forestales y participaciones en el mercado voluntario, ya Argentina participa, y ahí pusimos una lista de empresas que están en el mercado voluntario. Está Geneia, está YPF Luz, está por supuesto Vista Energy. Argentina ya tiene un sistema de comercialización con dos bolsas, que es el VAX y el BIMA. O sea, ¿qué es lo importante que tenemos que tener? Evidentemente, tenemos que generar bonos que sean totalmente controlados, que tengamos guerra a nivel internacional o Standard Gold. Ese es el tema de gran importancia para Argentina. Pero el recurso tenemos, energía tenemos, recursos hidrocarburíferos tenemos, recursos de superficie tenemos.
Acá están las dos plataformas, la PIMA y la plataforma VAX, que por el objetivo de hasta ahora ya vamos a hacerlo rápido, pero lo que es importante es que tienen un trading digital, o sea, saben perfectamente cómo ese bono va, qué trayectoria tiene. Ahora la pregunta que nos haríamos es, ¿yo necesito un mercado regulado de bonos hoy? Yo pienso que es un objetivo a mediano y largo plazo, pero hoy tenemos los mercados voluntarios, donde ya la industria argentina está justamente apuntando a lograr el objetivo de participar en esos bonos voluntarios, que en función del artículo 6.4 del Acuerdo de París. O sea que la realidad hoy es que generar un mercado regulado implica una planificación compleja, inversiones importantes y una arquitectura bastante compleja de realizar. Y hoy, en la instancia en que está Argentina, creo que podernos usar los que tenemos, aplicando los mercados internacionales que actualmente existen. Y lo que sí siempre vamos a recalcar es, sigamos luchando con el tema del concepto de stock y el concepto de flujo. O sea, las emisiones que nos exigen a nosotros son por flujo. Hay un stock y ahí los países más desarrollados son los que tienen que tratar de darnos la soga para que podamos lograr y cumplir con esta transición energética. Y finalmente, volviendo redondeando al tema, yo siempre hago dos aclaraciones. Una es la matriz de energía primaria de demanda y otra es la matriz de energía de oferta que va a tener Argentina. La de demanda argentina, por supuesto, va a ser más verde, porque va a ser para satisfacer nuestra demanda propia, en el cual tendremos más renovables y nuclear, ¿no es cierto? Pero es para satisfacer la demanda propia. Pero la matriz energética de oferta, si yo tengo por mente y por objetivo duplicar mi producción de gas y petróleo, va a ser lamentablemente muy hidrocarburífera, porque si ya somos con 90% hidrocarburífera, pero siempre hay que hacer las dos distinciones. Uno es cómo va a evolucionar Argentina para su mercado interno y otra cómo va a ser Argentina para su oferta de energía, dado que nos vamos a transformar en grandes exportadores de gas y de petróleo. Entonces, ¿cuáles son qué tenemos que tener en mente? Gas natural y captura de carbono, hecho crudo y captura de carbono ya se está haciendo. Energía renovable, ya estamos creciendo en energía renovable. Y la otra distinción que hay que hacer, no confundir energía primaria con energía eléctrica. Es otra de las confusiones que realmente se producen. Una cosa es energía primaria y otra es la energía eléctrica, la energía que necesito para generar electricidad. Son dos cosas donde la participación del renovable es diferente. En un caso llega al 30% y en otro caso llega solo al 5%. Eficiencia energética transversal a todas las soluciones posibles de energías y nosotros lo que estamos viendo y que promocionamos, digamos, parecemos vendedores, es soluciones basadas en la naturaleza. O sea, lograr aprovechar que tenemos ambos recursos hidrocarburíferos, soluciones, grandes superficies territoriales que permiten absorber y por lo tanto eso nos permitiría a nosotros lograr ser exportadores libres de emisiones en Argentina. Para que ustedes vean, lo que está en celeste arriba a la izquierda es lo que es el shale gas en Argentina. O sea, hoy el 65% de la producción de gas proviene de la tecnología shale. Y lo mismo pasa con el crudo. Y es lo que nos ha permitido la semana pasada haber tenido el mayor nivel de producción de crudo de la historia en Argentina. Y la gran ventaja que esa producción de crudo todo el excedente va a la exportación, porque no tenemos más refinerías para procesar ese tipo de crudo. O sea que esto implica balanza comercial positiva de lograr en la primera instancia la exportación de crudo. Volviendo al final, los fósiles no van a desaparecer. Las nuevas energías van a ser aditivas. ¿Para qué? Para lograr que la demanda energética del mundo que va a crecer, sí va a ser con esas nuevas energías. El crecimiento de la demanda tiene que ser asequible y seguridad energética, y va a ser para todo tipo de energía. Por algo todavía, a pesar que el gran desarrollo de los paneles solares en China todavía sigue consumiendo el 50% de su matriz energética en carbón. ¿Por qué? Porque sigue creciendo su demanda energética. Entonces,
es un problema, ¿cierto? Que nos compele, que nos indica, yo tengo que seguir creciendo y simultáneamente tengo que lograr reducir emisiones de la forma más adecuada para la característica del país que tenemos. El gas natural sigue siendo una gran oportunidad argentina. Ya la EIA ha considerado que el pico de demanda de gas natural se desplazó del 2030 al 2040, o sea que el mundo todavía va a seguir demandando gas. Recordemos que justamente toda Asia consume carbón. Gas es más limpio que el carbón. Por lo tanto, Argentina no puede desaprovechar esta oportunidad de vender sus productos en esta ventana que tenemos, y si además lo vendemos con compensación en origen, estamos cumpliendo con nuestra conciencia y además con nuestra balanza comercial, que es para la población argentina. Así que bueno, esto es lo mío, ya es, ahí terminó. Sí. Oscar. Chico. Otro. No, vos también. No, falta el de inglés. En inglés se van a contestar todas las preguntas. Yo voy a ser muy corto. O sea, Voy a usted usar, lo va a exponer ahora. sí, pero voy a exponer esto. Voy a usar la técnica Netflix de anunciar la próxima temporada. El tema es así. ¿Por qué no le El 80% de los efectos del calentamiento global, y no hablo de cambio climático, lo que es evidente en la medición de la temperatura, se reflejan esencialmente en el agua. Se reflejan en exceso de agua, se reflejan en falta de agua y se reflejan también en la posibilidad de usar el agua como un gran acumulador energético. La Academia Nacional de Ingeniería, el Instituto del Ambiente y el Agua, que me toca dirigir por indicación del presidente acá a mi lado desde el año pasado, ha preparado un documento que a la próxima reunión plenaria de la Academia se le va a dar consideración final y se llama Eventos Hidrometeorológicos Extremos. Y está basado esencialmente en el estudio, la recopilación de datos, los efectos y cómo mitigar los daños y los riesgos, esencialmente relacionados con los eventos por exceso de agua, que se manifiestan en todo el mundo, pero en particular lo estamos viviendo en Argentina. Bahía Blanca, la inundación de la cuenca del Salado, etc. Pero ya además está planificado en la última reunión del instituto en seguir el año que viene con la segunda parte de ese documento, que son los eventos extremos, pero por déficit, o sea, las sequías. Tenemos que pensar que la zona central de la Argentina es esencialmente árida. Uno piensa en la pampa húmeda, pero realmente es un país que tiene mayoría de aridez. Se refleja fuertemente en algunos lugares, como es el caso de las provincias cuyanas, que dependen esencialmente la vida y la producción del agua de los glaciares. Refleja esa misma situación que se está produciendo a las mismas latitudes en el otro lado de la cordillera, que es Chile, y entonces todos los efectos de la sequía y también cómo se puede tender a paliar, porque además hay tres elementos que están absolutamente interligados: el ambiente, la energía y la seguridad alimenticia. Y también la posibilidad de usar mejor el agua, reusarla para esencialmente también la producción agrícola. Hay que pensar que el 70% del consumo de agua va a la parte agrícola, es una cosa importante. De manera que la academia también está trabajando en los efectos del calentamiento global, esencialmente en el aspecto del agua. Tenemos este primer documento, que tal podemos llegar a hacer una presentación sintética como esta el año que viene, y vamos a estar trabajando en la segunda parte, que es el estudio de los déficits del agua. Nada más.
Muy bien, creo que es una academia muy trabajadora. Así que me encanta que vayan a tocar el tema que usted anunció en una segunda parte y veo que no se van a dedicar a las inundaciones. Ya de eso han hablado otros, la de la Playa Blanca, todas las que nos asolaron este año. Sí, lo que pasa es que muchas de ellas Ya las- Un resumen de todo lo que hemos estado hablando. Eh, Número uno es adoptar una estrategia nacional de transición energética que combine las metas de descarbonización con desarrollo económico. Nosotros vemos esos dos temas en paralelo, no uno respecto al otro. Y asegurando la coherencia interministerial, digamos, dentro del gobierno y, lo más importante, la previsibilidad regulatoria. Si necesitamos tener estabilidad en el reglamento de que funcionan los sectores. El segundo es priorizar la eficiencia energética, hablamos de esto, integrar el gas natural en la transición, aprovechar los créditos de carbono disponibles a través de los mercados existentes de carbono y cuando lleguemos a una etapa de madurez, pasa a ser institucional en Argentina, aprovechar las soluciones basadas en la naturaleza, como nos explicó Martín Fraguío, fortalecer la investigación, el desarrollo y la formación profesional en tecnologías energéticas limpias, en eficiencia y gestión de carbono. Acá, Argentina, tenemos un déficit en la formación de ingenieros y de técnicos. Cuando nos comparamos hoy con los distintos países del mundo, estamos realmente muy mal en el porcentaje de ingenieros y de técnicos que formamos por año. Después tenemos que fomentar el trabajo en las alianzas público-privadas y la cooperación internacional, la posibilidad de acceder a créditos y a financiamiento internacional juega un papel fundamental, sobre todo porque permiten bajar el costo del capital. Y tenemos energías para promover a largo plazo, como la nuclear, tenemos potencial hidroeléctrico todavía importante para desarrollar, y tenemos la Patagonia con el hidrógeno verde. El desafío es consolidar la institucionalidad, la transparencia y promover la participación de la ingeniería nacional, y por eso necesitamos graduar más Y ingenieros. sí, En conclusión, nosotros vemos la transición energética en Argentina no como una obligación impuesta desde el exterior, sino como una oportunidad de desarrollo nacional con sustentabilidad. Tenemos los recursos naturales, humanos y tecnológicos para conseguir una matriz energética limpia, eficiente y competitiva. En la reunión de Australia, el ministro de Ciencia y Desarrollo de Australia puso como principal objetivo de Australia tener energía eléctrica disponible al más bajo costo para poder competir en el mundo de mañana, porque vamos a hacer una electrificación total de todas las actividades. Y quien tenga el costo eléctrico más bajo va a tener las mejores condiciones competitivas hacia el futuro. Esa es una meta, la meta número uno de Australia. El desafío, y este es un gran desafío para nosotros, en función de nuestra historia, es coordinar la ciencia,
la ingeniería y la política pública en una dirección coherente y sostenida. Ese camino hacia el futuro requiere decisiones estratégicas hoy. La institucionalidad es clave. Eso genera confianza en el inversor y tenemos instrumentos para hacerlo rápidamente. Con una visión de Estado y una ejecución técnica rigurosa, la Argentina puede transformarse en un referente regional de transición energética inteligente, donde los roles que hemos mencionado le va a dar la posibilidad de construir un futuro mejor. Eso. Muchas gracias. Amén. Bueno. Bueno, ahora sí, les agradecemos nuevamente las exposiciones que han sido muy claras y voy a dejar espacio para los comentarios, preguntas y respuestas que nos quieran hacer llegar los presentes y los que nos siguen por Zoom. Bueno. Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible porque si no, perdería una hora y media. Pero en primer lugar, quiero decir una vez más, María Esther, que el Acuerdo de París es una gran mentira. Es un invento hecho por Obama y Xi en 2014. Te traigo los documentos, los he traído 1000 veces. Eso fue vendido a la... Es una cosa. Segundo, cuando oigo hablar del gas natural, no puedo dejar de... Yo tengo gran respeto por la Academia de Ingeniería. Cuando yo estaba en el colegio, pensaba que iba a ser ingeniero. Quería ser. Cuando tenía 13 años, 14 años. Era en los años 50, 73 y 94. Y entonces vi la necesidad de hacer política, de activar la vida política. Y encontré en la Facultad de Ingeniería un grupo que era la Línea Recta, que tenía una función política. Se pronunciaba sobre el tema político, pero no con la suficiente fuerza. Y ahí llegué a la conclusión de que para incidir en el desarrollo del Estado era más conveniente ser abogado. Esto es como, pero estoy a punto, no sé si una gran simpatía con él. Ahora bien, en todo esto, yo he escuchado muchas referencias de ustedes al gas natural. Y yo no lo puedo desvincular del metano. Claro, ¿cuál es el coeficiente de calentamiento global que le asignan al metano? Porque a mí me tocó, por las cosas que tienen destino, presidir una reunión donde teníamos que decidir los coeficientes que se iban a tener en cuenta para el protocolo de Kioto. Y entonces, el coeficiente del metano a corto plazo es hasta 70 veces el CO2. Claro. Y entonces estamos con el 22. Y decimos, claro, empecemos con el metano porque tiene 22. No tiene 22. Para el día de hoy, y para el plazo corto, hasta 20 años, un coeficiente mucho más alto. Y después aceptamos el 22 y se razona sobre el 22. No vamos a parar el calentamiento global, como dice usted, o el cambio climático, como prefieren decir otros, con esto. En fin, yo creo que hay varias cosas. ¿Cómo empezó el tema del negocio de emisiones? Ese tema empezó en 1990 en Estados Unidos con una ley para reducir la lluvia ácida. La lluvia ácida era producida por el azufre, el dióxido de azufre, ¿no es cierto? Y se lanzó este programa. La idea era que se alcanzara el resultado buscado para el 2010.
En ese momento habíamos empezado las negociaciones sobre el clima. Y entonces se miró cómo funcionaba. Y funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque había una tremenda autoridad, la EPA, Environment Protection Agency, que está desapareciendo, parece, que había fijado esos topes para las industrias y tenían que ir reduciendo el tope y lo que tenían de ventaja sobre el tope lo podían vender. Y esto funcionó muy bien, al punto que para el 2000, el año 2000 más o menos, ya habían resuelto el tema. Bueno, con ese ejemplo vino la delegación de Estados Unidos a las negociaciones. A mí, yo me acuerdo perfecto, porque somos amigos de Epstein, que era en ese momento el segundo del Departamento de Estado, que presidía la delegación de Estados Unidos. Y él me decía, mira, nosotros no vamos a estar de acuerdo si no hay comercio de emisiones. Y yo digo, ¿cómo te querés que haya comercio de emisiones? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién lo va a controlar? Es decir, después cuando se empezó el protocolo de Kioto, la Unión Europea hizo su propio sistema, aplicó el mismo método que la Environment Protection Agency de Estados Unidos y empezó a funcionar el mercado en Europa. Pero universalmente, ¿quién lo abordó? Entonces apareció una idea china que es esto del mecanismo de desarrollo limpio. En lugar del comercio de emisiones fuera el beneficio de reducción de emisiones. Y eso se lanzó. No hay prueba de que haya servido el mecanismo de desarrollo limpio para bajar las emisiones. Acá, los casos que conozco de la Argentina, no conozco todos, pero los que he conocido realmente son lamentables. De modo que no. Ahora, era condición tener algo, y por eso en el protocolo de Kioto se abrió una puertita que permitía el comercio de emisiones, ¿no? Pero hoy por hoy, con errores como este, que el metano tenga 20 en lugar de 70, su capacidad de calentamiento global, y que no tengamos autoridad para medir esto, no hay autoridad internacional. Y los gobiernos hoy no quieren ir más allá. La situación mundial no da para ir a un... Yo creo que esto solo se puede intentar resolver a nivel supranacional. Es decir, California es un ejemplo de lo que se hace. Francia lo está bien. Francia tiene acuerdo con Santa Fe, por ejemplo. Es decir, hay otro nivel para aparecer, pero me callo porque si no sigo los otros. Ok, embajador. Bueno, muy brevemente. ¿No lo vas a dejar hablar, eh? Sí. No, voy a contestar algo primero. Como me mencionaste, yo no digo que el acuerdo de París sea perfecto, ni mucho menos, pero no podemos negar que ha tenido importancia. Perdón, vos dijiste tu parecer, yo digo el mío, que ha tenido importancia en el tratamiento posterior del tema. Punto. Vos tenés una opinión, yo tengo otra, pero la voy a manifestar. Al respecto del resto, ¿hay alguna pregunta que le quieras hacer a los señores? No, yo le aclarar desde el punto de vista técnico por qué se habla de 22, 24 y la comparación de 1 tonelada de anhídrido carbónico por 1 tonelada de metano. Las moléculas de metano y de anhídrido carbónico absorben energía. El dato inicial es que la molécula de metano absorbe mucho más energía que la de anhídrido carbónico. Entonces ahí nace un número que puede ser 70, 80, diciendo, bueno, esta molécula absorbe mucho más energía que la de anhídrido carbónico y por lo tanto es equivalente a, digamos, tiene un número cualquiera, 80 toneladas de anhídrido carbónico equivalente a 1 de metano. Lo que no tiene en cuenta esa comparación es que en la atmósfera el anhídrido carbónico permanece absolutamente sin ningún cambio por 100 años, Claro. y más aún. Y la molécula de metano se va descomponiendo en el tiempo. Entonces se hace un cálculo, cuánto absorbe el anhídrido carbónico en 100 años de energía y cuánto absorbe el metano en 100 años de energía. Y entonces en esa comparación sale el número de 22. Es decir, que 1 tonelada de metano es equivalente a 22 toneladas de anhídrido carbónico, porque en promedio
en la atmósfera absorbe 22 veces más en un periodo de tiempo determinado. De ahí sale el número. No, pero dos cosas. Una cosa es el valor instantáneo. Cuando sale una tonelada o una molécula de metano, absorbe 80 veces más que una molécula de carbono. Pero eso se va degradando. Y como en la atmósfera lo que se va degradando va perdiendo la capacidad de absorción, se compara de esa manera para tener idea uno con respecto a otro en función del tiempo. Esa es la razón del 22 o 24. El informe del IPCC, producido en el 89, que fue lo que movió a proponerle al secretario general que le pidiera a la Asamblea General que incluyera en la reunión del 92 en Río el tema del clima. Ese informe del IPCC tiene estos valores y no hay relación con esto que usted me dice, no aparece ninguna relación. Pero ¿por qué se optó por ese valor? Fue porque era la única forma de salir, porque teníamos a Rusia y Estados Unidos en contra. Entonces, la única forma de meternos en este asunto fue decir, bueno, bien, tomemos 22 que por lo menos se salga. Ok. ¿Usted quiere decir algo o no? Vamos a darle la palabra a usted. Muchas gracias. La verdad, muy interesante la presentación. Tres comentarios. Más cerca ahí. Bueno, el primero tiene que ver con la situación mundial. Nosotros, como especie humana, estamos consumiendo unos 620 exajoules por año. Eso equivale a más de 300.000 represas de la Ciretá funcionando a pleno potencia durante los 365 días. Y de ese bestial consumo aprovechamos realmente menos del 50%. La eficiencia energética, como ustedes lo han manifestado, es un tema crítico. Y no hay conciencia en la sociedad de lo que eso significa. Yo creo que el departamento o el Instituto de Educación de la Academia debería tomar este tema sobre la importancia de la eficiencia energética. ¿Cuánta energía gasto para producir 1 kilovatio-hora? Y eso no está. Los chicos en el colegio no tienen la menor idea. Esto es una cosa que hay que llevarla a los niveles primario y secundario seriamente. Y no es difícil imaginarlo. Yo creo que es una cosa que se puede hacer sin demasiada inversión. El segundo punto que quería mencionar es el tema de la captura del dióxido de carbono. Nosotros tenemos centrales térmicas en cantidad. Hace poco estuvimos viendo el caso de la central Piedrabuena en Bahía Blanca. Esa central emite más de 150 millones de toneladas de dióxido de carbono por año. Esa central sola, una central de 300, 400 megavatios. Entonces, lo que está ocurriendo en el mundo en este momento, hay una compañía noruega que fabricaba plantas de captura de dióxido de carbono para llevarlos a cavernas o lo que sea. Esa compañía la compró Schlumberger. Schlumberger es hoy el dueño de esa compañía noruega y venden plantas de 100 millones por año, 400 millones por año, que están puestas en la página de la empresa en oferta. Uno puede pedirle que me ponga, si Piedrabuena quisiera, creo que es Mindlin, el dueño de Piedrabuena, de Pampa Energía. Si ellos quisieran, podrían poner una planta y capturar. Ahora, el otro punto es qué hacer con ese dióxido de carbono que se captura. Hay alternativas. Las tradicionales son enterrarlo en cuevas, llevarlo a pozos petroleros para hacer recuperación, pero también está un tema que está desarrollándose mucha investigación al respecto, que es el uso del dióxido de carbono como materia prima para fabricar cosas. Por ejemplo, uno puede pensar en fabricar metanol, formaldehído,
una variedad de productos químicos, urea, a partir de dióxido de carbono obtenido de la captura. Esto significaría modificar los procesos que las plantas están utilizando hoy. Usan metano, lo queman el metano y producen el reforme in situ, genera hidrógeno, bueno, todo ese detalle. Pero yo creo que es un tema, en la captura de dióxido de carbono, es un tema que habría que promover y sobre todo en el ámbito o en el sector de la generación térmica. Es un punto crítico. Y por último, quería mencionar el tema de la energía eólica, que es un tema que se maneja mucho en Argentina. Todo el mundo habla. No, pero en Argentina en particular, estamos hablando. Ahora, hay un problema con la energía eólica, que es el impacto ambiental de la energía eólica. La energía eólica quita energía cinética del aire. Si se pasa de un cierto límite, esto va a producir un cambio climático que nadie sabe cómo puede ocurrir. Si las capas superiores de la atmósfera van a bajar y van a hacer algo que no se sabe qué es. Hay un trabajo del Max Planck Institute de hace unos años que dijeron si la energía eólica, la potencia tomada de energía eólica supera los 4.500 gigavatios, estamos en problema. Eso quería comentar. Muchas gracias, interesante punto. ¿A el señor quiere decir algo? Bueno, Martínez, bueno, gracias por las presentaciones. Quería hacerles una pregunta, porque escucho hablar mucho de porcentajes, objetivos. También se habló acá, Roberto mencionó el 5% de PBI de Argentina, por lo menos. Pero solo una vez en una presentación de NASA, de Eléctrica Argentina, que explicaron que para lograr la meta que se proponía de porcentaje de energía nuclear, había que construir 400 centrales nucleares. Solo China podía construir al mismo tiempo 20, creo que las estaba haciendo. O sea que era imposible llegar. No era un tema de financiamiento, era un tema industrial, digamos, ¿no? La pregunta a los que quieran responder es si realmente de lo que se está hablando es posible. O sea, ¿qué esfuerzos hay que hacer industriales para construir todo lo que hace falta para generar lo eólico, lo hidráulico, lo que sea? ¿Quién la responde? Sí, no. No, no hay ninguna duda que El costo es enorme. tanto el crecimiento económico que conlleva aumento del consumo de energía, como también el reemplazo de unas energías por otras, llevan a un crecimiento industrial importantísimo. En el caso de la energía nuclear, hay dos fenómenos o dos procesos hoy día en paralelo. Uno es la reducción muy importante en el costo por kilovatio hora de energía producida en los pequeños reactores nucleares. ¿Por qué? Porque estos se van a producir en serie en fábricas. Una planta nuclear hasta ahora siempre se construyó in situ y eran además enormes instalaciones industriales y llevaba un costo realmente muy importante, a punto tal que la energía nuclear llegó a valores que por la inversión que había que hacer era un costo muy alto de la electricidad, a pesar que se calculaba que esa planta iba a durar 80 años en su funcionamiento. Entonces, hay, en el caso de los pequeños reactores nucleares, una ventaja que deriva de un cambio de tecnología. Y ese cambio de tecnología es lo que está produciendo este boom de crecimiento de los SMRs en el mundo. Estados Unidos, que prácticamente había abandonado la energía nuclear, hoy día está vuelto a promover, incentivar, y hay por lo menos 10 o 15 compañías que están trabajando en estos desarrollos de reactores nucleares pequeños. Por eso, gran parte de ese crecimiento nuclear va a venir por esa nueva tecnología. Ahora, nadie imagina que solamente
la energía nuclear va a abastecer al mundo el día de mañana. Va a ser un porcentaje importante y sobre todo importante para las energías renovables, porque todas las energías renovables tienen una enorme desventaja que es la interrupción del proceso porque se quedan sin sol o se quedan sin viento. Entonces, hay que tener siempre una potencia de base que pueda, digamos, intervenir cuando eso cae, y ahí la energía nuclear tiene un rol muy importante en ese futuro, pero va a ser una de las alternativas, no directamente. Hoy día, increíblemente, contra lo que uno suponía que la fusión, la energía nuclear de fusión, que es la del Sol, digamos, se veía que iba a estar 50, 60 años, digamos, en el futuro. Hoy hay desarrollos tecnológicos que ya están hablando que posiblemente sean 10 o 15 años en el cual vamos a tener acceso a energía nuclear por fusión. Es decir, es un mercado y una tecnologías que están avanzando y desarrollándose a una velocidad como nunca ha habido en la historia del hombre, y uno de los factores que lo está acelerando es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está acelerando el crecimiento de todas estas tecnologías. Así que son todos procesos, diría yo, en paralelo, simultáneos. ¿Quiénes van a ser los ganadores? Todavía no se sabe. Es difícil de predecir, pero es muy dinámico y bueno, yo soy optimista que el hombre va a encontrar las soluciones para proveer la energía necesaria que se necesita para tener un estándar de vida adecuado, y esa energía no va a ser un factor que ocasione problemas al tema climático como hoy puede imaginarse que puede ocurrir en el futuro. Muy bien, bueno, y con ese mensaje optimista vamos a ir cerrando esta sesión. Les agradezco realmente muchísimo, ha sido un placer escucharlos y las preguntas, así que todo, me voy como contenta de esta reunión porque hemos aprendido muchas cosas. Bueno, entonces la damos por finalizada, gracias a todos. Gracias a ustedes. Una amorosa.